Dentro del curso de cirugía 1. Han tenido 2 clases, deben estar un poco agotados, ¿no? Entonces, vamos a hacer una clase más o menos dinámica, depende de ustedes, para acabar rápido. Tenemos que acabar rápido porque hay otro curso que sigue después. Nos vamos a poner en el contexto. Ustedes están haciendo el capítulo de técnica operatoria del curso y ahí les van a enseñar que hay pacientes que sufren de una curación de una hernia, ¿no? Por vía laparoscópica o por una vía abierta. La vía laparoscópica generalmente, por la mayor veces de casos, la hacemos con anestesia general, ¿correcto? Pero hay casos de una hernia de mismo tipo por diversas características que se hace con una anestesia de la cintura para abajo. Tenemos que hacer un bloqueo del cintura para abajo, o sea, no es anestesia general. De eso vamos a hablar en estos momentos. La gran diferencia entre las dos es que en la anestesia general hay pérdida de la conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre, porque ustedes han escuchado, me van a dormir? ¿Cuál es la diferencia entre dormir, anestesia general y sueño? ¿Quieres ser rápido? Sueño es Depresión, el anterior. hay depresión, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú? ¿Cómo? El estado de alerta, perfecto. Lo va a aclarar. Cuando ustedes se duermen, nosotros nos dormimos y hay un terremoto, nos despertamos y salimos corriendo. Estamos durmiendo. Pero cuando vamos a anestesia general, así hay un cataclismo, no van a recuperar la conciencia, porque están inconscientes mientras estén recibiendo el agente anestésico. O sea, de ahora en adelante, cuando se da anestesia general, no se duerme al paciente y no se le provoca inconsciencia, ¿correcto? Entonces, acá si se hizo un trabajo, los anestesiólogos, ¿cómo consideramos nosotros en otros países nuestro trabajo, ¿no? De la especialidad? Y algunos dijeron que nos catalogaron como artistas profesionales porque nosotros controlamos las funciones vitales del paciente. Cuando ustedes están ante una situación, vamos a ver en la práctica, ustedes van a primero identificar el problema que existe y van a utilizar los medios que disponen semiológicos para poder identificar este problema. Y estando en la clínica, en el hospital, vamos a utilizar elementos electrónicos que nos van a dar, son indicadores de las funciones vitales. Entonces el anestesiólogo tiene la responsabilidad de controlar las funciones vitales, ¿correcto? Entonces, acá consideramos al paciente como un objeto, un ente fisiológico, digamos. Nosotros vamos a manejarlo durante todo el operatorio, desde que empieza la cirugía hasta que termina, e incluso en el postoperatorio, y me adelanto un poco del preoperatorio. Pero se va a operar este paciente de una hernia. ¿Qué es lo que queremos de ese paciente? Se va a operar una hernia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Perdón? Que no sienta dolor. ¿Correcto? Eso me ha dicho, ¿no? O sea, darle analgesia. Correcto. Acá le voy a dar un nuevo término. Dolor y nocicepción. ¿Hay alguna diferencia? No sé el concepto de nocicepción. Vamos a ver ahora un esquema de las vías nociceptivas aferentes y eferentes. ¿Saben lo que es la diferencia entre dolor y nocicepción? ¿Saben? Ahí, cuando se pone una anestesia regional, por ejemplo una cesárea, ustedes han visto la mayor cantidad de técnicas son epidurales. Pero la paciente le toca y me duele, doctor, no sé si alguno de ustedes sabe, me duele. Entonces se le ha puesto una anestesia, sea regional o una anestesia local, y cuando hacen ustedes la sutura o el corte, le duele a la persona y lógicamente lo va a manifestar explícitamente, me duele. Eso es dolor. Pero cuando un paciente se encuentra bajo los efectos de la anestesia, en este caso general, está inconsciente, ¿correcto? Entonces, ¿puede decir me duele? No. ¿Cómo se van a manifestar entonces los efectos del estímulo nociceptivo? ¿Cómo, perdón? ¿Perdón? Espasmo. Bueno, podría haber espasmo si es que ese paciente no tuviera una intubación endotraqueal. Lógicamente le duele, hay un cierre hipnótico. Acá consideramos que está intubado bajo la anestesia general. ¿Perdón? ¿En qué consiste la respuesta simpática? ¿Perdón? Uno solo. Aumento de frecuencia cardíaca y aumento de presión arterial. Las pupilas ¿cómo podrían estar? Dilatadas. Simpático. Eso se llama respuesta nociceptiva, no es respuesta dolorosa. Entonces acá nosotros nos comportamos como
Ustedes han visto la parábola El buen samaritano, porque el objetivo de nosotros, sobre todo médicos, pero particularmente el anestesiólogo, es calmar el dolor, tratar al paciente como persona, minimizar su sufrimiento y darle seguridad, que es un concepto importante, seguridad y calidad de la atención. Entonces, ¿qué puede pasar, por favor? Bueno, aparte de eso, nosotros trabajamos como equipo, somos parte de un equipo, y en este caso, o sea, vamos a un paciente que se va a operar de una hernia, formamos parte del equipo quirúrgico, todo es un equipo. Y el trabajo en equipo, como les he dicho en las clases, es algo que se debe desarrollar, porque el trabajo en equipo da mejores resultados que el trabajo individual, y es una habilidad no técnica que debe desarrollarse. O sea, trabajamos en equipo, el equipo quirúrgico. Si vamos a operar un paciente de la rodilla derecha, por ejemplo, nos hacen al principio esta lista de chequeo. Entonces nos van a preguntar qué miembro se va a operar o qué órgano, rodilla derecha. Entonces todo el equipo tiene que saber que se opera de la rodilla derecha. Y si el cirujano opera de la rodilla izquierda, la responsabilidad es de todos, porque no tomamos en cuenta, no tuvimos tampoco el conocimiento, el contexto de que se iba a operar de la rodilla derecha. En lo que vamos a hablar, tenemos nosotros el principio de autonomía. Cuando vamos a poner una anestesia, sea general o de la cintura para abajo, el paciente o la persona tiene que autorizar. Si no autoriza que se le ponga la anestesia, no se le puede poner anestesia, ¿correcto? No se operará, y si es una situación de urgencia o emergencia, tenemos que llamar al fiscal. Esta persona se le tiene que aplicar la anestesia general y no quiere que se le dé, se va a morir, viene al fiscal y nos autoriza, y recién allí podemos hacerlo. ¿Puede pasar la otra? Entonces, quisiera que lea alguien en este caso, alguien que tenga buena voz. ¿Quién tiene buena voz? Rápido. Fuerte. Varón de 70 años de edad, ASA 2, diabético tipo 2, presión arterial controlada, programado por hernioplastia inguinal derecha técnica abierta. Peso 75 kilos, talla 1,95. Un ratito, mientras van avanzando, saquen el índice de masa corporal de este paciente. ¿Sí o no? Previo a la técnica anestésica se encuentra lúcido, una presión arterial de 130 a 80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 80 por minuto, frecuencia respiratoria de 20 minutos. SpO2 96%, se le administró 12 miligramos de bupivacaína hiperbárica de 2,4 mililitros como anestésico para anestesia final con aguja G22, nivel de función L3-L4, en posición sentado y al segundo intento. Se le colocó el decúbito supino, cánula nasal de oxígeno de 5 litros por minuto. A los 5 minutos se observa bloqueo sensitivo E10, presión arterial 100/60, mililitros de mercurio, frecuencia cardíaca 70 por minuto y SP oxígeno, saturación de oxígeno en el oxígeno, 98%. Se administró etilefrina 2 miligramos y se aumentó el goteo de cloruro de sodio a 0,9%. A los 15 minutos se observó bloqueo sensitivo en T8, presión arterial 90-60 mililitros de mercurio y frecuencia cardíaca 60 por minuto. Se le administró atropina 0,25 miligramos en 2 bolos, frecuencia cardíaca aumentó a 80 por minuto y presión arterial a 120-80 mililitros de mercurio. La saturación de oxígeno el 93%, el paciente despierto, hablando y con fuerza en ambos miembros superiores. La cirugía terminó sin eventualidades, el paciente pasó a la sala de recuperación post-anestesia. Ustedes van a recibir, esta es la primera clase de anestesia, pero van a ver primero lo que es una evaluación preoperatoria y van a ver lo que es primero, ahí ven ASA, es la clasificación del estado físico según la Asociación Americana de Anestesiología. Y acá lo catalogan como un ASA 2, o sea, es un paciente que no está completamente sano, sino que tiene alguna patología. En este caso tiene dos, ¿no? Es diabético tipo 2 y es hipertenso. Está controlado, o sea, es un ASA 2. Esta persona es una persona de 70 años de edad, ¿correcto? ¿Y cuánto es su índice de masa corporal? 31,2. 31,2. O sea que es un paciente obeso tipo 1, ¿correcto? Entonces acá estamos viendo algunas consideraciones preoperatorias que debemos considerar en un paciente que se opera. En primer lugar,
bueno, vemos la patología, el ASA que tiene el paciente, qué patología tiene. Podemos ver el índice de masa corporal, pero acá nos interesa la talla con respecto al peso. ¿Es un paciente de talla baja o talla alta? Para nuestro, bueno, es talla baja, en nuestro país hay muchas personas de talla, pero eso es importante para nuestra técnica que vamos a aplicar. Acá vemos nosotros funciones vitales. Se les va a enseñar la técnica de la colocación de un catéter venoso periférico. Todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente se le debe colocar un catéter venoso periférico, como se les va a enseñar en la práctica. Y acá lo vemos que esta persona lo tiene, ¿no? Y se le han puesto monitores para controlar la presión arterial, que va a ser con un manguito, ¿no? Para controlar la presión arterial cada 5 o cada 10 minutos. Vamos a controlar a través de un electrocardiógrafo la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco, y le vamos a colocar un oxímetro de pulso a esta persona, ¿no? De tal manera que vamos a detectar que la saturación de oxígeno y de hemoglobina es 96 cuando esté empezando. Es una persona de edad, probablemente tiene ya un compromiso en la función pulmonar. Entonces lo estamos monitoreando, ¿no? Artistas profesionales, responsabilidad de las funciones vitales antes de realizar la técnica, ¿correcto? Entonces, a esta persona, ¿cómo se le puede poner una anestesia espinal? ¿En qué posición? La técnica, le voy a enseñar, es la técnica de función lumbar, ¿correcto? ¿En qué posición se le puede colocar? ¿No? O sea, en posición sentado, o también puede ser en posición de cúbito lateral, ¿no? Cúbito lateral para la zona del paciente lo pueda realizar. ¿Más fácil cuál sería? ¿Perdón? ¿Lateral? Bueno, más fácil es en posición sentado, pero cuando ya uno adquiere práctica, destreza, se le pone en posición lateral, ¿no? En el cúbito lateral. Pero más fácil para nosotros es colocarlo en posición sentada. Para ello, se les va a enseñar y ustedes tienen que aprender cuáles son los niveles que no son peligrosos para realizar una punción. ¿Cuál sería el principal peligro cuando yo voy a hacer una punción lumbar? Contaminación, que dañe la médula espinal. Tocar los nervios. ¿Alguna otra opinión? Perdón. Fuerte. Perdón. Hernia cerebral. ¿Algo más? ¿Otra? ¿Perdón? Por acá. Peligro de una función lumbar. ¿Qué es lo que yo voy a evitar? ¿Perdón? El agua medular. Entonces, ¿cuál es mi consideración? Parámetros anatómicos. ¿Dónde termina la médula espinal? ¿A qué nivel? ¿Perdón? L3, L4, ¿alguien más? L4, L5 por acá. Uno más, una. ¿A qué nivel? Termina la médula espinal. ¿Lo cae? Esto, bueno, hay un diapositivo ahí, pero no sé si han visto la clase o no. Termina a nivel de L2. Entonces nosotros vamos a hacer una punción por debajo, o sea, L2, en el espacio intervertebral L3, L4 o L4, L5. Podría ser L2, L3, pero ahí estamos en las proximidades. Entonces consideramos el nivel y tenemos que tener un reporte anatómico que sería la línea bicristal que nos va a determinar que por ahí pasa ese nivel que cruza L4. Entonces, tenemos al paciente en posición sentada. Este paciente tiene que ser una asepsia estricta, porque vamos a entrar en contacto con el sistema nervioso a través del sistema nervioso periférico o el sistema nervioso central, porque nuestra aguja en punción lumbar, ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde? No escucho. Al canal medular. ¿Y qué cosa es el canal medular? ¿Cuál es el indicador que me va a decir que yo estoy en el lugar adecuado? El líquido cefalorraquídeo, pero no el canal medular, es el espacio subarraquídeo. Entonces, cuando yo entro con mi aguja atravesando las diversas estructuras que ustedes van a estudiar o van a revisar, llego yo al espacio subarraquídeo, después de cruzar ¿qué membrana? ¿Ah? Epidural. ¿Perdón? ¿La qué? La barrera. Pero ¿qué membrana debo atravesar yo para llegar al espacio subarraquídeo? ¿Cómo? Vía madre. ¿Alguien por ahí? La dura madre. O sea, cuando yo atravieso la dura madre, llego al espacio subarraquídeo y sale el líquido cefalorraquídeo, indicador de que estoy en el espacio subarraquídeo, y allí debo inyectar mi anestésico.
Entonces acá veo yo, para eso tengo que utilizar una aguja. Probablemente vamos a ver después los tipos de aguja. Interesa el calibre de la aguja y la punta de la aguja. ¿Cuál es la principal complicación, aparte de lesión medular, cuando yo hago correctamente una punción lumbar? ¿Qué puede presentar el paciente como principal complicación después de una punción lumbar? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Por qué? Dolor, bueno, dolor, pero eso, dolor bueno, le puede pasar por inflamatorio, todo. Hay algo característico del paciente que está haciendo una punción lumbar, ¿no? Parestesia. Si entramos nosotros con una aguja, esta Quintia, que es una aguja cortante, es gruesa, es número 22, y se ha utilizado esta aguja gruesa porque es una persona de 70 años. Probablemente sus ligamentos están gruesos, entonces si yo entro con una aguja muy delgadita, como vamos a ver, se va a doblar y no va a pasar, ¿no? Y la incidencia de complicación en un paciente de 70 años va a ser menor que en una persona dama que tenga, por ejemplo, 18 años. La principal complicación es la cefalea post-punción dural, que tiene relación con el calibre de la aguja. A mayor calibre va a haber mayor cefalea. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Perforé de una madre, va a haber un orificio, y a través de ese orificio va a salir el líquido cefalorraquídeo en el postoperatorio cuando hay alguna maniobra que aumente la presión intracraneana. O sea, según esto, le pongo una anestesia a una persona, ¿y qué le debo decir en el postoperatorio? Que no debe hacer qué cosas. ¿Cómo debería estar la cabeza? O sea, le pongo la anestesia, terminó la operación, ¿no? O sea, debe estar horizontal. ¿Por qué? Porque si esa paciente está en el postoperatorio, por ejemplo, dio una operación cesárea, nació su bebé, está contenta, se para, está moviendo la cabeza, al día siguiente, cuando se pare, va a tener un dolor intenso en la región posterior de la cabeza, fronto-occipital, cefalea post-punción dural, que se caracteriza porque cuando se echa, esta cefalea disminuye o desaparece, ¿no? O sea, se levanta, perdón, sí. Fuerte. No me escucha bien. Cuando hago una punción lumbar para una anestesia espinal, de todas maneras hay punción de la una madre, se perfora la una madre. Yo, para tener menos incidencia de cefalea, voy a utilizar una aguja de calibre delgado y que tenga una punta que no sea cortante. ¿Correcto? Esas son las condiciones que me van a reducir la posibilidad de cefalea. La otra técnica es la técnica epidural. ¿Qué significa epi? Epi, encima de la madre. Cuando yo voy a poner una anestesia epidural, no perforo la obra madre, ¿no? Voy atravesando las capas, piel, celular subcutáneo, ligamentos interespinosos, supraespinoso, atravieso el ligamento amarillo y allí, por una técnica especial, detecto que estoy en el espacio epidural. O sea, no perforo una madre y ahí inyecto la anestesia. Pero el espesor del espacio epidural es muy pequeño. Si yo no tengo el cuidado, o a veces puede ocurrir, se movió la paciente o el paciente, o entro muy rápido, puedo perforar de forma advertida o inadvertida. Y ahora vamos a ver un esquema que la aguja epidural tiene 10 veces el calibre de la aguja raquídea, la aguja espinal. Entonces, esa persona que se perfora, la una madre, con una anestesia epidural, lo más seguro es que tenga cefalea post-punción dural en el postoperatorio. Ahí sí sería advertida o inadvertida. En el caso de la raquídea, la punción es advertida, porque yo, si no perforo de una madre, no estoy en el espacio epidural. Entonces, vemos el nivel de la punción L3, L4, ¿no? Lo hacemos en posición sentado, y bueno, fue un poco difícil porque tenía 70 años, no lo hicimos al primero sino al segundo intento. Bueno, inmediatamente que se colocó la anestesia, vamos a utilizar acá un fármaco, y ustedes el día 6 van a tener clase de anestésicos locales. Y ustedes ya saben, porque vienen de cursos anteriores, que los anestésicos locales son de tipo, ¿qué tipos de anestésicos locales conocen? Lidocaína, ¿a qué grupo? ¿A qué familia? Amigas. Eso, lidocaína para anestesia local, ¿no? Para anestesia raquídea vamos a utilizar otro medicamento que ya lo pueden, ¿no?
bupivacaína. Bupicaína. Vamos a usar bupivacaína a una determinada concentración, al 0.5%, y que va a tener una característica más. Cuando yo vamos a operar acá de la hernia, ¿dónde me interesa que vaya la anestesia? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ahí se va a operar. Entonces tengo que utilizar un anestésico que sea más pesado que el líquido cefalorraquídeo, que tenga una densidad mayor. Entonces a la bupivacaína normal, los farmacéuticos que no son Medifarma, ¿no? Le aplican dextrosa y convierten la bupivacaína isobárica en bupivacaína hiperbárica. O sea que tiene una densidad mayor que la del líquido cefalorraquídeo. ¿Se acordarán? Densidad del líquido cefalorraquídeo 1.004 a 1.007, ¿no? Su densidad de las unidades que corresponden. Van a preparar una solución que es más pesada que esta, de tal manera que cuando se pone, la mayor parte del anestésico se va un poco para arriba, pero la mayor parte para abajo. Entonces, cuando ponemos anestesia, la anestesia va a ir fundamentalmente para abajo, correcto. Pero ¿qué pasó acá? En los 5 minutos se observa un bloqueo sensitivo a nivel de T10. Entonces ustedes tienen que saber acá metámeras. ¿Saben a qué nivel corresponde la metámera T10? ¿No han visto la clase? En la clase está, van a ver ustedes y lo van a revisar a nivel del ombligo. Entonces a este paciente le hacen la prueba de sensibilidad, puede ser tocándole, o a veces sería un poco traumático, pero vamos a poner para que se entienda, con una aguja, y se ve que a nivel del ombligo ya la persona no siente. Está en T10, pero ¿qué pasó con la presión arterial? ¿En cuánto estaba? 130. ¿Y acá cómo está? 160. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Bajó? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Quién dijo por acá? Estamos compitiendo los de acá y los de allá, porque están ganando los de acá todavía. Porque la A anestesia ver, baja la ¿por qué bajó? ¿Por qué puede bajar la presión arterial? Se tiene que acordar el concepto qué cosa es la presión arterial. ¿Qué factores intervienen? ¿Perdón? O sea, no hay mucha vasoconstricción. Si no hay vasoconstricción, ¿qué cosa hay? Uno solo. Vasodilatación. ¿Por qué se ha vasodilatado? ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Perdón? A ver. ¿Por qué? Fuerte. ¿La respuesta simpática? No, perdón. No, ¿por qué se ha producido la vasodilatación? Por el anestésico, correcto. ¿Qué cosa hace un anestésico local? Porque el bupivacaína es un anestésico local. ¿A dónde actúa? ¿Vasodilata? ¿A qué fibras? Cuando bloquea, ¿qué fibras? Las fibras catalógicas. De los vasos. ¿Y qué fibras producen vasodilatación o vasoconstricción? Las Simpáticas. Entonces quiere decir que este medicamento me está bloqueando la conducción en las fibras autonómicas simpáticas. Y eso es verdad, como en el programa, verdad. Porque las fibras simpáticas son las fibras más delgadas. Entonces el anestésico lo primero que agarra son las fibras más delgadas, y conforme va aumentando el grosor, va aumentando paulatinamente. Primero las delgadas, que son las simpáticas, baja la presión arterial. Pero este es el simpático, ya baja, ¿correcto? Pero arriba tenemos un simpático torácico, ¿no? Un poco alto. Ese no está bloqueado, porque estamos en T10. Entonces, conforme se produce el bloqueo simpático inferior, viene la respuesta simpática superior, la respuesta vasoreceptora. Cuando se produce vasodilatación, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Fuerte. Aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces podríamos tener, no sé si se ha colocado, ¿no? Que la frecuencia cardíaca se mantiene en 70, que ha bajado un poquito también, pero esta frecuencia no ha disminuido significativamente. Se mantiene la presión arterial en 100,60. La saturación está en 98, ha aumentado, porque a este paciente, a todo paciente que se le da anestesia, se le da un suministro adicional de oxígeno. Y le estamos dando una cánula de oxígeno, ¿no? Que nos va a aumentar la concentración inspirada de oxígeno. ¿Cuánto es la concentración inspirada de oxígeno? Uno solo. ¿Cómo? 21%.
Entonces, cuando le ponemos una cánula, nos va a aumentar más o menos a 30, 35%, ¿no? Entre 30% aproximadamente, que nos va a mantener pues, nuestra saturación, ¿no? En niveles de 98. Del 97, 96 aumentó a 98. Sin embargo, 100/60 para una persona de 70 años, no dice de repente va a seguir bajando. Ya yo sé que bloquea el simpático. Entonces, ¿qué utilizo para producir vasoconstricción? ¿Ah? ¿Perdón? Un vasoconstrictor, un simpático mimético. El que tenemos nosotros es este que está acá, el tilefrina, que es un vasoconstrictor simpático que se dispone para que produce aumento de la frecuencia cardíaca y produce vasoconstricción. Entonces yo le pongo, viene en ampollitas de 10 miligramos, agarro mi jeringa, lo diluyo en 10 mililitros, porque todo medicamento de anestesia debe ponerse diluido y lento. Entonces lo diluyo, no va a agarrar la ampolla y la paso toda. Le paso toda, le va a provocar una hipertensión severa y taquicardia, ¿correcto? Es menos potente que la adrenalina, pero tiene su efecto hipertensor. Lo diluyo y le pongo 2 miligramos. O sea, si lo cargo en 10, le pongo 2 mililitros, ¿no? Y también, como tengo un catéter venoso, yo agarro y aumento el goteo. Porque cuando hubo vasodilatación, aumentó el continente, pero el contenido se mantuvo. Entonces yo uso el vasoconstrictor, cierro un poco y le aumento el contenido, porque este paciente probablemente no ha tomado líquidos unas 6 a 8 horas antes, está deshidratado. Entonces aumento el volumen y hago simultáneamente. Lo que se debe hacer primero es el vasoconstrictor, a diferencia de otros casos que vamos a ver en la práctica, donde cuando hay un problema de hipovolemia, lo primero que se hace es aumentar el volumen y después en última instancia utilizar un vasopresor o un vasoconstrictor. En la anestesia espinal, como hay vasodilatación, lo primero que utilizo es un vasoconstrictor, ¿correcto? Y sería etilefrina. Si no tengo etilefrina, tendría que usar adrenalina muy diluido para lograr este objetivo. Entonces, se aumentó el goteo. Pasaron 15 minutos, ¿y dónde estaba el bloqueo antes? En T10, ahora está en T8. ¿Subió o bajó? Subió. T8, T10, ombligo, T8, parrilla costal. Subió, ¿correcto? Otra característica, y por ahí lo vamos a ver después en el decálogo del buen médico: nunca abandonar a su paciente. Yo le pongo la anestesia y bueno, le puse, me voy a esperar el celular. La anestesia espinal o raquidia, conforme pasa el tiempo, va subiendo más o menos 30 minutos. Si lo tuve acá en T10, llegó a T8, ¿no? ¿Y qué pasa si a este paciente ustedes, en vez de ponerlo horizontal, se olvidaron, lo estuvieron operando anteriormente de otra cirugía y la mesa estuvo en esta posición? La cabeza más abajo que los pies. ¿Saben cómo se llama esa posición? La cabeza más abajo del todo. ¿Perdón? Posición de tren. ¿Tren? Tren del embudo, correcto. Entonces, ustedes en la anestesia no se olvidó, hubo una cirugía antes, el paciente estaba en tren del embudo. La anestesia está en T8, T10, perdón, sube a T8 y si no se han fijado en la mesa, va a seguir bien. Entonces, condición sine qua non, ponen anestesia raquidia, incorporan al paciente, control de funciones vitales y ver la posición de la mesa. Porque si el paciente está en tren del embudo, vamos a tener un bloqueo alto. Y acá entra la talla. Si es una persona de talla baja, tenemos que reducir la dosis, porque si le ponemos mucha dosis, vamos a tener el mismo efecto, anestesia muy alta. Si yo quiero que mi anestesia no suba, lo pongo al paciente horizontal, le pongo unas almohadas en la cabeza o lo pongo ligeramente al revés, un tren de Lemur invertido, para evitar que suba mucho mi anestesia, porque solamente voy a operar a nivel de T12 más o menos, que no, o L1 o L2, que está a nivel de las ingles. Entonces yo pruebo el nivel y mi bloqueo. ¿Pero qué pasó? El paciente estaba en T8 y la presión arterial bajó. Bajó la frecuencia, y la presión arterial bajó y la frecuencia cardíaca bajó. Si acordamos anteriormente, la presión arterial bajó, pero la frecuencia cardíaca se mantuvo. Ahora tenemos un bloqueo más alto, la frecuencia cardíaca bajó algo más y la frecuencia cardíaca también bajó. ¿Qué ha pasado?
¿Perdón? El vasoconstrictor no fue suficiente. Ya, efectivamente, son vasoconstrictores transitorios. O sea, tú tienes que solucionar el problema. Si no le puedes poner en todo momento vasoconstrictor, de repente le falta más volumen, tienes que pasar volumen hasta que se compense el paciente. Pero ya, pero acá no fue efectivo, ¿pero por qué? Tenemos un dato, el bloqueo está alto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa hay arriba? Ya lo hablamos anteriormente. El simpático torácico. ¿Correcto? El simpático torácico anteriormente estaba libre, entonces el paciente podría aumentar, podría tener hipotensión y aumento de frecuencia cardíaca. Pero si yo tengo un bloqueo muy alto, mi anestesia espinal me va a bloquear el simpático torácico cuando está a nivel más o menos de T4, ¿no? O T6. Acá está en T8 y ahora vamos a explicar. Cuando se bloquea el simpático torácico, aumenta la vasodilatación ya por otro factor y también está bloqueado el simpático, o sea, disminuye la frecuencia cardíaca porque ya va a actuar el vago. Acá hay un balance. Cuando no funciona el simpático, actúa el parasimpático. Entonces voy a tener yo hipotensión y bradicardia. Pero ustedes me dirán, pero estamos en T8. Y vamos a hablar acá de un concepto que es el bloqueo diferencial. Al principio hablamos de que primero se bloquean los nervios delgados, ¿correcto? Que son las fibras simpáticas. Después se van a bloquear las fibras más gruesas, que son las fibras sensitivas. Vienen las propioceptivas y por último las más gruesas, que son las motoras. Cuando yo pongo una anestesia, tengo que evaluar primero el nivel sensitivo. Si mi bloqueo sensitivo está en T8, las fibras más delgadas van a seguir bloqueadas, que son las simpáticas. O sea, yo puedo tener un bloqueo a nivel de T6. El bloqueo simpático es más alto que el sensitivo. Y el bloqueo motor es más bajo, o sea, está en T10 aproximadamente. ¿Me explico? ¿No? Bloqueo sensitivo, yo tengo un bloqueo simpático más alto y el bloqueo motor es más bajo. Eso se denomina bloqueo diferencial. Por eso que cuando yo estoy en T8, ya estoy bloqueando el simpático porque mi anestésico está llegando hasta T6, que es lo que se refiere a la metámera, ¿no? 2 metámeras para arriba y sensitivo y 2 metámeras para abajo motora, el sensitivo al medio. ¿Eso está claro o no? Sí. ¿Sí? Bueno, acá se administró, como ya había bloqueo del simpático y actual parasimpático, tenemos que poner un parasimpático lítico. Si ustedes recuerdan farmacología, tenemos la atropina, que es un parasimpático lítico, viene en ampollas de 0,25 miligramos, ¿no? O de 0,5 y se va poniendo también diluido. Se le puso un bolo de 0,25, no hubo resultado, se esperó, no aumentó la frecuencia cardíaca, se puso otro bolo, 0,25 en 2 bolos. Se puso primero la mitad, no dio resultado, y después se completó la ampolla completa 0,25, y ahí sí la frecuencia cardíaca aumentó a 80, la presión arterial subió y la saturación se mantuvo en 97%. Terminó la operación, el paciente estuvo despierto, la anestesia de la cintura para abajo, no hay pérdida de conciencia, se le puede sedar al paciente, ¿no? Salió hablando, con fuerza de miembros superiores, lo que significa que ya la anestesia empezó a bajar, no llegó a un nivel alto y la cirugía terminó sin eventualidades. Todo paciente que es operado debe pasar a una sala de recuperación postanestésica para seguir con los cuidados estrictos por lo menos unas 2 horas, ¿no? Hasta que recupere ciertas condiciones para que sea dado de alta y pase a su habitación o incluso pueda ser dado de alta en forma ambulatoria. Bueno, vamos a hablar de anestesia neurolacial. Creo que ya acabamos la clase. Bueno, acá ustedes pueden ver palabras claves: inyección del espacio supranuclear. Por ahí me dijeron piamadres, aracnoides. La piamadre está pegada a la médula espinal, la aracnoides en la parte anterior de la dura madre. Pero nosotros no vamos a llegar a piamadre porque estamos debajo de donde termina la médula espinal. Es importante, sí, porque se puede producir también aracnoiditis. Cuando hacemos la asepsia, debemos utilizar sustancias que no la llevemos con nuestra aguja hasta el espacio supranuclear. Si usamos yodopovidona o algún otro antiséptico, ¿no? Y no hacemos una buena limpieza, podemos arrastrar con nuestra aguja partículas hasta el espacio supraaracnoideo y provocar una aracnoiditis química.
Por eso preferimos poner solamente alcohol puro, lo aplicamos bien en un paciente que se ha hecho su baño de higiene, esperamos que se evapore y procedemos con la punción lumbar. La médula espinal contiene licocefalorraquídeo, nervios y vasos sanguíneos, por ahí dije parestesias, efectivamente. En la técnica, ustedes van a aprender en la práctica simulada, se hacen las referencias anatómicas y se entra por la parte central. Si entramos un poco laterales, ahí podemos encontrar nervios y vasos. Entonces podemos tener una punción traumática que puede lesionar un vaso o puede provocar una parestesia porque hay nervios. Si al ingresar provocamos una parestesia, debemos retirar la aguja, preguntarle al paciente, esperar que pase la parestesia y recién repetir el procedimiento. Quiere decir que estamos muy laterales, tenemos que hacer la punción central, centralizada, ¿correcto? La siguiente. Bueno, acá vemos, esa es la parte posterior, la parte anterior, por ahí alguien habló del espacio epidural. Eso sería el espacio epidural, donde hay múltiples vasos, hay grasa. Acá sería la dura madre, y este es el ligamento que está azul, pero el ligamento amarillo. Atravesamos el ligamento amarillo, el espacio epidural, perforamos dura madre y acá está el espacio suranoideo. Por supuesto acá no, porque acá está la médula espinal. Vemos nosotros la parte posterior, que es sensitiva, y la parte anterior, que es motora, ¿no? Primero se bloquean las fibras simpáticas, después las fibras sensitivas y después las fibras motoras, ¿no? ¿Seguimos? Acá vemos, ¿no? Este es el ganglio de la raíz posterior, hasta anterior, motora, hasta posterior, sensitiva. Acá tenemos el espacio suranoideo, acá estaría la arquea madre y acá la aracnoides. ¿Perdón? ¿Perdón? Otro más, les hablé yo de un sistema nociceptivo, ¿no? En la cual tenemos una vía aferente y una vía eferente. Cuando hablen de anestesias locales, vamos a bloquear nosotros con anestésico local de iopeína antes de la llegada al ganglio de la raíz dorsal. Bloqueo de las fibras nerviosas, se bloquea la transmisión del impulso nervioso. En la anestesia raquídea vamos a bloquearlo en el espacio suranoideo, las fibras simpáticas, sensitivas y motoras. Cuando un estímulo se produce, un estímulo nociceptivo, va a viajar al ganglio de la raíz posterior, se transmite a la raíz motor, a la raíz sensitiva posterior, se decusa y sube por el fascículo anterolateral. Va a llegar con dos tractos, el tracto espinotalámico y el tracto espino-reticular, llega hasta el tálamo y se proyecta a la corteza sensitiva. Esto sería la sustancia gris periocortical y acá la amígdala. Se modula, el cerebro dice, hay un estímulo nociceptivo y viene la respuesta que llega desde el hipotálamo, llega pues al tronco cerebral, y acá nuevamente se decusa y llega a la raíz posterior de la médula espinal y sentimos el estímulo doloroso. Esto es rapidísimo, pues en milisegundos, ¿no? Entonces, con la anestesia general sí bloqueamos todo este sistema. Con la anestesia regional la bloqueamos a nivel neuroaxial, o sea, aquí, en la médula espinal, ¿no? A nivel de espacio suranoideo. Podemos ver acá mencionamos aguja de Twinke, es una aguja que tiene punta de bisel, ¿no? No tiene abertura lateral, la punta es cortante y existen agujas, ahí pusimos aguja 22, es una aguja gruesa, hay agujas más delgadas que requieren una aguja introductora y actualmente tenemos una aguja en punta de lápiz. A las pacientes gestantes que se le va a poner anestesia espinal, se utiliza esta aguja que es un calibre 27 aproximadamente, ¿no? Muy finita, que tiene punta cónica, una abertura lateral. La incidencia cefalea es mucho menor con este tipo de aguja y se denomina aguja de Whittaker. Este es el bisel. Siempre ustedes pongan una punción lumbar, bisel para arriba, en todo bisel para arriba, para la aguja hipodérmica o para punción lumbar. La siguiente. Acá tenemos la aguja en punta de lápiz, punta roma, tiene dos orificios, un distal y uno lateral. La siguiente, una aguja muy delgada, G27. Se mencionó por ahí la aguja epidural. La aguja epidural es mucho más gruesa,
son calibres G18, G16, imagínense, G18 y G27 punta de lápiz. Esto es prácticamente casi 10 veces más gruesa que la aguja espinal, la aguja raquídea. Esta es la forma como termina el bisel en forma de una J, y es más gruesa porque va a permitir en algunos casos pasar un catéter que se puede dejar para el manejo del dolor postoperatorio en algunos tipos de cirugía, para analgesia del parto, por ejemplo, también. Y vemos acá cómo la punta es en curva a fin de evitar la punción de la aura madre, pero a veces puede haber una punción inadvertida o advertida cuando se nos fue la mano por poca experiencia o porque se movió el paciente, porque a veces esas cosas pasan, porque la técnica epidural es mucho más complicada que la anestesia espinal. La siguiente. Ya, bueno, el procedimiento, acá solamente quiero decir eso, verificar el anestésico correcto. Cuando haces una punción lumbar, quiero recordar que la mayor parte de errores médicos son errores en la administración de medicamentos. Entonces acá tenemos que ser muy precisos en el medicamento que vamos a poner. Bupivacaína, ustedes leen y de repente otra persona que sea bupivacaína al 0.5% hiperbárica. Imagínense que pongamos alguna otra sustancia que se ha puesto en el espacio suero-nerveo. La consecuencia es fatal, una paraplegia, bueno, fatal pues, para el paciente. O sea que tenemos que tener mucho cuidado, ser muy cautelosos y saber que los errores de medicina son en medicamentos la gran mayoría. Lo siguiente. Acá vemos, le dije, L2 de línea neuroespinal. Nosotros trabajamos a este nivel. Esto lo pueden ver para su práctica, ¿no? Pueden revisar el siguiente. Los abordajes. Esto es importante, documentar el procedimiento. Ahí hemos puesto un ejemplo de un caso. Todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que documentar en la historia clínica, porque es un documento médico legal y tenemos que escribir todo lo que hacemos, ¿correcto? La siguiente. Ya hemos hablado de los efectos cardiovasculares, esos ustedes lo pueden revisar. T4 consideré el simpático torácico, ¿no? Cómo aumenta la actividad vasoreceptora cuando el bloqueo es bajo. ¿Y qué pasa cuando nosotros bloqueamos por encima del T4? Cuando hacemos anestesia espinal, generalmente podemos llegar hasta T4, ¿no? Pero nunca vamos a llegar un poco más alto, de tal manera que casi nunca va a haber un problema por ese motivo de depresión respiratoria, porque el diafragma va a seguir funcionando. ¿Quién inerva el diafragma? El frénico. El frénico y el frénico vamos a tener inervación mucho más alta, ¿no? Así cervical, ¿no? Entonces, no solamente con anestesia espinal podemos tener bloqueos altos, y hemos visto cómo se puede compensar con volumen, con vasopresores, con parasimpaticolíticos, la colocación de la mesa del paciente, ¿no? Y administración de oxígeno, quizá asistiendo a la ventilación, pero no vamos a tener un bloqueo total, o sea que el paciente pierda la conciencia. Eso sí podría ocurrir si tenemos una punción inadvertida y administramos anestésico que vamos a usar para una epidural en el espacio suero-nerveo. En la diferencia entre raquídea epidural o espinal epidural es que el volumen del espinal es muy pequeño, 2 mililitros, como van a ver, máximo 3 mililitros. En la epidural ponemos 15, 20 mililitros. Si es inadvertida y colocamos 20 mililitros de lidocaína en el espacio suero-nerveo, nos llega hasta el cerebro y tenemos un bloqueo total, que puede llegar incluso al paro cardíaco. Siguiente. Bueno. Hemos visto la inervación del frénico, ya lo hemos mencionado, ¿no? Y el paciente puede sentir una ligera sensación de disnea porque hay bloqueo en los nervios intercostales. Por eso se le pone una biblioteca con oxígeno o se le ayuda. No va a tener bloqueo respiratorio total. La siguiente. La anterior. Solamente que lo último que se recupera cuando viene la recuperación es la función para miccionar. La vejiga tiene los nervios más gruesos, son los que captan más anestésico y la última función que se recupera es la función para miccionar, ¿correcto? Siguiente. El bloqueo diferencial, hemos dicho que de acuerdo al grosor se va a bloquear la conducción en las fibras nerviosas, primero las simpáticas, sensitivas, propioceptivas y motoras al final. Y existe el bloqueo diferencial en metámeras, que el nivel sensitivo es intermedio, el simpático por arriba y el motor para abajo, ¿correcto? Por eso es que un paciente con una anestesia espinal alta puede tener bradicardia y hipotensión, porque a pesar de que está en T8, el bloqueo simpático es más alto, ¿correcto?
Este es solamente un cálculo, ¿no? Para decir que se pone una pequeña cantidad de volumen. ¿Cuánto dura una anestesia con bupivacaína? Casi 2 horas aproximadamente, calculado para un varón de menos de 1,70 m. Una persona menor de casi 1,70 m. La siguiente. Acá, bueno, pueden revisar soluciones hiperbáricas, esas que usamos en anestesia espinal. Las soluciones isobáricas son las que ustedes conocen. La lidocaína 2% es una solución isobárica. Si se le agrega dextrosa, se convierte en hiperbárica. La siguiente. Acá, un ratito. Anterior. Si nosotros ponemos nuestra aguja, sale el líquido cefalorraquídeo, colocamos nuestra jeringa, queremos ver si efectivamente estamos en el espacio subaracnoideo, si es líquido cefalorraquídeo lo que sale, debemos aspirar pero muy suavemente. Al aspirar suavemente, como hay diferentes densidades, vamos a notar una birrefringencia, ¿no? Un cambio en la densidad. Eso significa que estamos en el espacio subaracnoideo, líquido cefalorraquídeo.